Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Marvel y DC. DC y Marvel. Leemos sus cómics, vemos sus series y películas, jugamos a sus videojuegos. Y hoy nos preguntamos por un futuro en común. Carlos Rojas en la calle habla con fans de Marvel y DC. Bueno, chicos, contadme, si tuvierais que tener que elegir entre Marvel y DC, ¿con cuál os quedaríais? Depende, va dependiendo. Yo diría que Marvel, sí, más de Marvel. ¿A vosotros os gustaría que a día de hoy sacaran un crossover entre Marvel y DC en el cine o es demasiado pronto a lo mejor? Yo creo que actualmente no lo veo del todo porque DC tiene como que el universo muy bastante mal, o sea, sí, es verdad. Está fatal. Sí, pero yo veo que a lo mejor se pueden inventar, en plan. Yo creo que les sale muy rentable, tanto a Disney como a Warner. Pero, como dices, un lío todo, puedes decir. Pues mira, el universo de DC que se está enfrentando con Marvel es uno nuevo que no existe. ¿Sabes? Podrían hacer algo así, pero claro. ¿Crees que en los próximos años, a largo plazo, se acabarán metiendo, ¿no? Entonces, sí. Es algo inevitable. Yo creo que sí, que es algo inevitable. O sea, a la que DC tenga montado mejor un universo estable y Marvel ya se vea como con la confianza suficiente para hacerlo, es algo que tienen que hacer porque la pasta que harían de eso no es normal, ¿sabes? Creo que sería la mejor película de superhéroes, ¿no? Seguramente. Sí. Aparte de que yo creo que sería la más seguida de la historia, superando a Endgame por bastante, creo que sí, podría llegar a ser la mejor. Yo creo que habría tanto críticas negativas como buenas, pero principalmente todo el mundo estaría... Pero aparte... Sería como el Endgame y Infinity War, pero de todo en general, ¿sabes? Sí. Aparte de... Yo creo que sí que llegaría a ser la película más seguida de la historia, pero aparte de eso, de que sea la mejor hecha. Eso ya queda dependiendo de quién está dirigiéndola y quién toma más el mando. ¿Te imaginas a Zack Snyder ahí 80 escenas a cámara lenta y un de repente una blanco y negro 40 veces, de repente una blanco y negro. Sí. De un tiempo a esta parte, el cine de superhéroes ha cambiado nuestras vidas. Nadie en todo el mundo es indiferente a este contenido. Una industria enorme que, sin embargo, puede resumirse en tan solo 2 palabras, 8 letras, una rivalidad. Marvel y DC. DC y Marvel. Han estado esperándonos toda la vida en el kiosco con sus cómics. Hoy lo hacen en el cine. Es más, ahora también en el sofá de nuestra casa. El boom de las plataformas de streaming ha permitido que podamos consumir más contenido sin pagar entrada. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar ambas compañías? ¿Dónde está su techo? ¿Es posible que esta espiral de dinero desemboque en un crossover de las 2 mayores potencias de la industria? Es la pregunta que se hace todo el sector. Hay quien dice, incluso, que ya no se trata de si pasará, sino de cuándo. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Hoy vamos a averiguar cuán cerca estamos de ver un crossover histórico entre Marvel y DC en la gran pantalla. En Hollywood lo tienen claro, Marvel y DC se han quedado con los flashes. Hoy todo el planeta conoce a Batman, a Spider-Man, a Superman o a Iron Man. Cada vez queremos más personajes nuevos, más historias, más contenido. El futuro es suyo. El negocio del cine está cada vez más enfocado hacia el blockbuster. Cada año se estrena una película que podría batir el récord histórico de recaudación de taquilla. Es el resultado de una escalada sin precedentes, una hegemonía jamás vista antes en Hollywood. Todo gira en torno al cine de superhéroes, y el cine de superhéroes gira en torno a Marvel y DC. La cantidad de producciones de ambas franquicias ha aumentado desde que en 2019 la película Vengadores Endgame llegara a casi $3.000 millones en recaudación.
Todo se debe a la aparición de HBO Max y Disney Plus, las plataformas que emiten las series de ambas industrias. En total, DC tiene previsto presentar 6 producciones en 2022 por las 2 que estrenó en 2019. Eso sin contar las series animadas. Marvel Studios aún suma más. Son 8 producciones proyectadas por las 3 que estrenó en 2019 o en 2018. Está claro que el dinero atrae a más contenido. La pregunta es evidente. ¿Estamos más cerca que nunca de que ambas industrias crucen sus caminos? ¿Es posible el crossover soñado por tantos entre Marvel y DC? Responde el influencer y experto en cine de superhéroes Alex Sánchez, de Universo Alex. Yo creo que es bastante complicado, más que nada porque Marvel Studios ha encontrado su fórmula del éxito, le está funcionando todo muy bien de manera independiente, sin necesidad de buscar esa colaboración. Además, ahora ya dispone de los derechos de prácticamente todos los personajes y los que no, pues está colaborando con ellos. Y por su parte, Warner Bros., que es la dueña de DC, pues digamos que está todavía encontrando su lugar. Entonces, hasta que no se establezca ahí en su propio universo, sería muy difícil pensar en un crossover de este tipo. Por contra, Adonis Martínez, de superficción.com, no descarta en absoluto esta posibilidad. Yo creo que sí es posible, además, sobre todo ahora con cómo está el asunto de los multiversos y demás. ¿Quién nos dice que no podría haber uno en el que se junten estos personajes o que viajen de uno a otro? Está pasando ya con el de Marvel Studios y el de Sony, así que ¿por qué no? Ya han trabajado juntos, de hecho, Warner y Marvel Studios, aunque no para hacer películas, pero sí que ayudaron a James Gunn a rodar, por ejemplo, Peacemaker, alguna cosilla, y a su vez en ese Guardián de la Galaxia se rodó el cameo de los personajes de DC en Peacemaker y todo puede ser. Sin embargo, a pesar de que para algunos la posibilidad es más bien remota, lo cierto es que Marvel y DC tienen una trayectoria similar. La Casa de las Ideas introdujo el pasado 2021 un nuevo concepto en sus películas y series: el multiverso. Lo vimos en películas como Spider-Man No Way Home, en el que 3 diferentes versiones del trepamuros coinciden por primera vez en la gran pantalla. Asimismo, esto podría repetirse en otras películas como Doctor Strange y el multiverso de la locura, donde el hechicero supremo lucha contra su némesis, es decir, una versión perversa de sí mismo. Pero DC también está explorando este concepto. Hay quien dice que el encuentro entre las diferentes versiones de Batman podría producirse en proyectos como la nueva película de The Flash, prevista para principios de 2023. Curiosamente, además, en la película Spider-Man No Way Home, en la que se abre el multiverso de Marvel de forma definitiva, vemos una referencia a Flash de DC con la aparición de un libro titulado Flashpoint. Dicho título no está escogido al azar, puesto que existe un cómic de DC con este nombre en el que el protagonista utiliza su supervelocidad para viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que su madre fue asesinada y así evitar su muerte. Para muchos, estos gestos y estas trayectorias tan similares podrían destinar a un superencuentro de ambos universos. Lo explica el influencer y experto en cine de superhéroes, Quid Bakwo. Básicamente porque con The Flash DC ya está entrando en el tema del multiverso. Con Spider-Man No Way Home, Marvel ya metió también lo que es la pata en el multiverso. Y tenemos a James Gunn dirigiendo varios proyectos de DC. Y el propio director, recordemos que también trabaja para Marvel en Guardianes de la Galaxia, ha dicho que ha intentado que Kevin Feige y compañía lleguen a un acuerdo para hacer una película crossover. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo que pase de verdad. La fusión de universos entre DC y Marvel podría dar lugar a un éxito de taquilla sin precedentes. Quizá esta es la verdadera y única razón por la que ambas marcas unirían su camino. Pero lo cierto es que ahora mismo no se necesitan. Las franquicias de Marvel y DC son quienes registran mejores cifras de ingresos con permiso de Star Wars. La Casa de las Ideas es quien lleva ventaja en cuanto a éxito taquillero. El pasado 2021, las películas de Marvel supusieron un 30% de la taquilla total estadounidense. Es algo inédito, jamás visto antes. Y con tan solo 5 películas,
Viuda Negra, Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos, Eternals, Spider-Man No Way Home, así como Venom habrá matanza. El crecimiento es exponencial. En 2018, Marvel ya había conseguido representar el 18% de la taquilla total americana. Tras un año en blanco, en 2020, la tendencia parece ser más alcista que nunca. DC, por su parte, aún va algo rezagada, aunque bien es cierto que en 2022 han conseguido superar los 700 millones de recaudación con The Batman, todavía están lejos de los casi 2.000 que alcanzó Marvel Studios con Spider-Man No Way Home 2 meses antes. Pero no solo importan las cifras en taquilla. Como decíamos, la aparición de las plataformas de streaming han marcado un antes y un después en la industria. Por ejemplo, los datos recopilados por Samba TV revelan que Eternals fue vista en 2 millones de hogares estadounidenses durante los primeros 5 días en Disney+. Esta cantidad de espectadores superó netamente el récord de la plataforma que hasta entonces tenía Mulan, con 1,2 millones de visualizaciones, y por entonces con medio planeta confinado en casa y los cines cerrados. Además, las series también han entrado con fuerza. Loki alcanzó casi los 900.000 espectadores semanales en Disney+, superando a The Mandalorian, el que para muchos es el mejor producto de la compañía del ratón. De nuevo, Marvel tiene más fuerza que cualquier otra producción, independientemente de su calidad. Esto último ha supuesto precisamente el caldo de cultivo de la polémica. El éxito tan brutal de Marvel y DC contrasta con las pobres cifras de audiencia en el cine. Grandes directores como Paul Thomas Anderson o Ridley Scott no han conseguido siquiera recuperar el dinero invertido en sus películas. Licorice Pizza, del primero, recaudó poco más de 27 millones con un presupuesto de 40. El último duelo, del conocidísimo Scott, padre del blockbuster, se quedó en 30,6 millones de recaudación. Su coste, $100 millones. Esta es una situación insostenible para muchos directores. La deriva es evidente. Marvel y DC arrasan con todo a su paso. El portavoz de este descontento es de sobras conocido. Martin Scorsese, el director de Goodfellas, Casino o El Lobo de Wall Street, cargó duramente contra Marvel en una carta publicada por el New York Times. Para mí, para los cineastas a los que llegué a amar y respetar, para mis amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que yo, el cine trataba de revelación estética, emocional y espiritual. Se trataba de personajes, la complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en que pueden lastimarse unos a otros y amarse y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos. La naturaleza de estas películas obedece a una investigación del mercado, pruebas con la audiencia, películas examinadas, modificadas, revisadas y remodificadas hasta que estén listas para el consumo. Para cualquiera que sueñe con hacer películas o que recién esté empezando, la situación en este momento es brutal e inhóspita para el arte. No es el único de los grandes directores que lo ve así. Ni siquiera es el más duro. Todavía fue más contundente Francis Ford Coppola, creador de El Padrino, la que para muchos es la mejor película jamás rodada. Cuando Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto. Esperamos aprender algo del cine. Esperamos enriquecernos. Algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que es. Estas declaraciones tuvieron respuesta. Más allá de los Kevin Feige o Geoff Johns, directores ejecutivos de Marvel y DC, existen actores, actrices y directores que trabajan en ambos costados. Uno de ellos es Tom Holland, quien encarna a Peter Parker y Spider-Man. A la hora de posicionarse, no tuvo dudas. Puedes preguntarle a Martin Scorsese, ¿te gustaría hacer una película de Marvel? Lo que sucede es que no sabe cómo es rodarla porque nunca ha participado en una. Yo he hecho producciones de Marvel y también he rodado filmes que han estado en la lista de posibles para los Oscar y la única diferencia es que unas son mucho más caras que las otras. Pero la forma en que trabajo el personaje, la manera en que el director dibuja el arco de la historia y los personajes es igual, solo que se hace a una escala diferente.
Así que creo que también son una forma de hacer arte. Tom Holland no es el único que ha sido claro. Una de las personas que más ha confrontado a Martin Scorsese y Coppola es precisamente un colega suyo, el director James Gunn. Precisamente es el único que ha trabajado tanto con Marvel como DC hasta el día de hoy. Muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gángsters eran lo mismo, llamándolas algunas veces despreciables. Algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los westerns y creían que las películas de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone eran exactamente lo mismo. Recuerdo a un tío abuelo al que hablé maravillas de Star Wars. Él me respondió diciendo: ya vi eso cuando se llamaba 2001 y chico, ¡qué aburrimiento! Los superhéroes son simplemente los gángsters, cowboys, aventureros del espacio exterior de hoy en día. Algunas películas de superhéroes son horribles, algunas son hermosas, como los westerns y como las películas de gángsters. Y antes de eso, tan solo las películas. No todo el mundo es capaz de apreciarlas, incluso algunos genios. Y eso está bien. Pero las opiniones de grandes directores como Scorsese o Coppola no es el pensamiento único entre la élite intelectual. Entre las grandes figuras de las últimas décadas en el campo de las grandes producciones destaca un hombre, Steven Spielberg. El director de Tiburón, Jurassic Park o Indiana Jones, entre otras, es un gran fan de las películas de Marvel y DC. Me encanta el Superman de Richard Donner, The Dark Knight de Christopher Nolan y la primera de Iron Man. Pero la película de superhéroes que más me impresionó es una que no se toma demasiado en serio: Guardianes de la Galaxia. Cuando terminó su proyección, me fui con la sensación de haber visto algo nuevo en las películas, sin ningún cinismo o sin ningún miedo a ser oscura cuando era necesario. Otro de los defensores de esta nueva tendencia del cine es Paul Thomas Anderson, precisamente una de las víctimas de la situación actual que denuncia Martin Scorsese. Para la industria, PTA supone el mejor director joven de la actualidad. Suyas son obras maestras como Magnolia, Boogie Nights o Pozos de Ambición, o, recientemente, Licorice Pizza. Y aún así, no está descontento. Parece que hay cierta preocupación alrededor de las películas de superhéroes. A mí me gustan. Parece estar de moda preguntarse si han arruinado el cine y esas cosas. Yo no siento que sea así. Es decir, mira, estamos nerviosos por ver si la gente vuelve a las salas, pero ¿sabes qué les va a llevar a las salas de nuevo? Spider-Man. Así que alegrémonos de eso. Big Five, un podcast de sport con lo mejor del fútbol internacional. Big Five con Aitor Lagunas. Para estar al día, ahora hay que ver 4 partidos de la Premier, un par de la Bundesliga, otros 3 de la Serie A, pescar el resumen del Paris Saint-Germain en Twitch, y todo ello sin convertirse en un ermitaño, claro. Pues para eso nace Big Five, para que puedas disfrutar de tu finde sin temor a quedarte en fuera de juego. Lo que se nos viene en estas primeras semanas de Big Five, la verdad es que va a venir muy cargadito. Está Paul Bayús, el corresponsal del diario Sport en el Reino Unido. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos aquí. Que nos lo cuente mejor Thibaut Lepla, el analista de RMC Sports, que está también en Big Five. Thibaut, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Por ello, me dio por bucear en el pasado del club bávaro para descubrir cuáles han sido sus caídas europeas más inesperadas, y hay 2 que llaman poderosamente la atención. Momento ahora de la Bundesliga, momento por tanto de Juanma Romero, que ya llevaba unos días avisándome de que tenía muy clara la primera historia de la Bundesliga para este Big Five. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estáis? Con Alén Valnegri, comentarista de Serie A en Movistar. ¿Cómo estás, Alén? Buenas tardes. Que es que esta es una semana en la que hay resaca de lo que ha sucedido en el finde, pero ya empiezan a sonar los violines de la Champions, y cuando suenan los violines tenemos también a Eduardo Vizcayar pendiente de lo que suceda en la máxima competición internacional. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Big Five, un podcast de sport con lo mejor del fútbol internacional. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Está claro que el dinero juega un papel crucial y que la fusión de universos entre Marvel y DC podría ser el epítome de la situación actual que atraviesa el cine. No sabemos si es su final o simplemente un nuevo comienzo. Existe una parte de la industria del cine que mira con recelo esta posible alianza precisamente por el significado que podría tener.
Carlos Gallego, de Cinemas Comics, no tiene dudas. Sería la mayor taquilla nunca vista. Si hicieran un crossover y lo hicieran bien, pues podría ser a nivel de taquilla, a nivel Vengadores Endgame. O sea, podría ser un pepinazo de los 1.000 millones. Una de las más taquilleras seguramente, porque yo creo que hay una legión muy grande de fans de DC, hay una legión de fans muy grande también de Marvel. Luego además estaría el morbo de quién, si se llegan a enfrentar entre ellos, quién ganaría a quién, contra qué villanos se enfrentarían si en caso de formar equipo héroes de DC con héroes de Marvel, y luego el rollo cameos o ver héroes tan importantes como Batman o Superman pues trabajando juntos pues con un Capitán América o un Iron Man. Pero más allá del éxito comercial, ¿tiene sentido un posible crossover entre Marvel y DC? ¿Acaso se ha visto antes en el mundo de los cómics? Lo cierto es que sí. No sería la primera vez que ambas casas colaboran juntas. Ya ha sucedido en varios cómics donde sus superhéroes han luchado entre ellos. Fue a finales de los 90. En aquel momento, los cómics de superhéroes atravesaban un momento especialmente complicado. Sobre todo Marvel, que estuvo al borde de la quiebra. De hecho, de aquellos polvos vienen estos lodos. En aquel momento es cuando ambas editoriales decidieron vender los derechos de sus personajes a las productoras para salvar a la industria del cómic. Pero no fue la única estrategia. Marvel y DC también decidieron unir sus caminos por primera vez desde los 60, cuando ambos empezaron a tener éxito. En 1996 lanzaron una serie limitada llamada Marvel vs. DC Comics. En los 4 tomos publicados se producía una batalla épica entre 11 héroes de cada uno de los bandos para decidir qué editorial era mejor. Solo podía quedar una. Todo comenzaba con la aparición de Spider-Man en Gotham City, junto al Joker. De repente, en la ciudad aparecían luces amarillas que transportaban a nuevos personajes de un universo a otro, y viceversa. Algunos, como el Doctor Strange, intentaban hallar la respuesta a través de la magia, pero la mayoría reaccionaban con hostilidad a la llegada de personas como ellos. En la Baticueva, Bullseye, de Marvel, aparece confundido y amenaza a Batman con matar a Robin si no le dice qué ocurre. También hay batallas en la Mansión X, hogar de los X-Men de Marvel. En el Daily Planet, Clark Kent tiene ahora 2 jefes, Perry White y Jonah Jameson. Además tiene un nuevo compañero fotógrafo, Peter Parker, que en realidad es Ben Reilly, que usa el nombre del verdadero Spider-Man, ya que al encontrarse ahora en el multiverso de DC, nadie lo conoce. La explicación a la coexistencia de ambos universos se basa en que durante el Big Bang, además de crearse un sistema solar, nacieron una variedad de universos y tierras paralelas, como la Tierra 616 de Marvel y la Tierra 0 de DC. Ahora que se conocen, solo puede quedar uno, y en total se producen hasta 11 batallas. Para Alex Sánchez, de Universo Alex, este es el escenario más probable para la gran pantalla. Obviamente, lo que todo fan querría sería un enfrentamiento de unos contra otros, ¿no? Una línea argumental a lo mejor basada en algo que está muy de moda ahora, que es el multiverso. Y esa entrada o bien de Marvel en el universo de DC o de DC en el universo de Marvel y un enfrentamiento de unos contra otros. Ahora bien, como todos son héroes, digamos, quizás la línea a seguir sería ese enfrentamiento inicial que luego nos llevase a una colaboración para acabar con una amenaza mayor. Yo creo que sería el típico argumento que mejor funcionaría. En el enfrentamiento de esta colección, el balance final, como no podía ser de otra manera, es neutro. En total, 5 victorias de DC y 5 de Marvel. El único empate es el enfrentamiento más icónico entre Batman y el Capitán América. Sin embargo, hay resultados que quizá sorprenden, como la victoria de Superman contra Hulk o la de Silver Surfer contra Linterna Verde. En el desglose de triunfos marvelitas, Thor le gana a Shazam, Elektra a Catwoman, Wolverine a Lobo y Ben Reilly, o Spider-Man, vence contra Superboy.
En el lado de victorias de DC, Robin le gana Júbilo, Flash a Quicksilver, Wonder Woman a Tormenta y Aquaman a Namor. Este podría ser uno de los fundamentos en los que se basará un futuro crossover entre Marvel y DC. Además, la línea argumental guarda similitud con la dinámica que presentan sendos universos cinematográficos actualmente, con el uso de portales para saltar de un universo a otro. Para Kid Bakuo, esta podría ser la excusa para hacer la película, pero no la única. Teniendo en cuenta que la mitad de crossovers entre Marvel y DC en los cómics realmente nunca tenían una línea argumental que seguir, sino que simplemente fue fanservice puro y duro para tener lo que, bueno, pues lo que tenemos, ¿no? Una taquilla muy grande o lo que sea. No creo que necesiten seguir una línea argumental, pero si necesitan, por ejemplo, seguir algo, pues puede ser que una amenaza del multiverso esté amenazando a todos los universos y tengan que unirse para derrotarlos, porque ni la Liga de la Justicia sola ni los Vengadores solos pueden. Esta, por cierto, no fue la única colaboración entre ambas editoriales. A raíz de este éxito de ventas, Marvel y DC trabajaron en historias independientes, como una que unía a Superman con los Cuatro Fantásticos y otra con Silver Surfer. Por otra parte, también hubo un comic book en el que se unían Spider-Man y Superman o Hulk y Batman. Esta colección tuvo secuela. Spider-Man y Hulk repetían por parte de Marvel y Superman por parte de DC, pero esta vez acompañando a Wonder Woman. Sin embargo, aquellos años de intensa colaboración tuvieron su punto y final a principios de siglo. Fue en 2003, con la colección de Vengadores y la Liga de la Justicia. Un total de 214 páginas de sucesos cruzados entre los dos escuadrones de héroes icónicos de ambas editoriales y que de hecho fue reimpreso en 2021 en una edición limitada a 7.000 ejemplares. Está claro que la historia de los cómics avala esta posible fusión, aunque las líneas argumentales de los universos cinematográficos están más limitadas a la libertad creativa de los cómics, en las que no se necesitan excusas o ganchos para crear una historia totalmente nueva. En este sentido, una posible historia conjunta tendría que contemplar todos los sucesos acontecidos en ambos mundos cinematográficos, en lo que se supone más de 50 producciones en total. Un proyecto colosal con muchas brechas que los guionistas deberían solventar. De momento, en el cine solo nos hemos podido conformar con los guiños cruzados, sobre todo por parte de Marvel. Además del detalle que vimos con Flash en Spider-Man No Way Home, recientemente también llamó la atención la existencia de Superman en la Tierra 616 de The Eternals, ya que el hijo de Fastos ve volar a Icaris por el cielo y le exclama a su padre que se trata de Superman. Esta es Silvia y Isaac. Este es Isaac. ¿Isaac? ¡Papá, es Superman! ¡Es Superman! Jack, eso es muy gracioso, pero él no es Superman. ¡Es Superman! Lo vi por la tele. Estaba en Londres luchando contra un monstruo. Y llevabas una capa y disparaba rayos láser por los ojos. Yo no llevo capa. Pero si hay una película de Marvel con referencias a DC, esa es sin duda Deadpool. Desde el principio vemos a Wade Wilson hacer muchas bromas sobre los diferentes universos de superhéroes que existen en la vida real, aunque no hay duda, la referencia más explícita es esta. ¿Quién eres? Soy Batman. ¿Qué erisco eres? ¿Seguro que no eres del universo DC? No es la única. El actor que interpreta a Deadpool, Ryan Reynolds, fue también protagonista de una película de Linterna Verde, personaje de DC. Dicha cinta no tuvo buena acogida y está considerada una de las peores películas de la historia del universo extendido de DC. Era de suponer, por tanto, que hubiera alguna referencia a aquel trabajo. Esta llega en la escena postcréditos, cuando Deadpool viaja al pasado y mata a Ryan Reynolds haciendo de sí mismo. Es justo el momento en el que el actor está a punto de leer por primera vez el guión de Linterna Verde. Ya estás en primera división. De nada, Canadá.
Está claro, la relación entre Marvel y DC siempre ha sido muy íntima. Pese a la rivalidad que siempre ha existido entre los fans de ambas casas, el público objetivo es el mismo. A la gente le gusta Superman y Iron Man. Disfruta con la oscuridad de Batman y con las bromas de Spider-Man. Aunque a la hora de decidirse, no es tan sencillo. Parece evidente que la era cinematográfica actual pertenece a Marvel Studios, pese a que DC está reinventándose tras un primer intento fallido. Pero no siempre ha sido así. En cuanto a los cómics, cada década tuvo un dominador diferente. En el cine, los 80 marcaron la generación de Superman. Los 90 fueron los años de películas de Batman. A principios de los 2000, todos nos enamoramos de Spider-Man con Tobey Maguire. Posteriormente llegó la trilogía de Batman de Christopher Nolan y desde principios de la década de 2010 ambas editoriales han competido con sus universos. Postularse entre DC y Marvel no es una elección fácil. Para algunos, las historias de superhéroes más serias pertenecen a la primera editorial y Marvel está enfocado hacia un público más infantil. Para otros, DC tiene simplemente historias menos interesantes que Marvel, que siempre está innovando. Es por eso que nosotros hemos recurrido a los expertos que han colaborado en este podcast para que escojan qué les gusta más de cada casa. Primera pregunta. ¿Personaje favorito de Marvel? Spider-Man. Caballero Luna. Spider-Man. De Marvel, a mí me encanta muchísimo Thor. ¿Personaje favorito de DC? Batman. Me va a repetitivo. Batman. Batman, sin duda. Batman. ¿Película favorita de Marvel? Infinity War y Endgame juntas. Infinity War. Pues ahí tendría que decir que Vengadores Infinity War me parece la mejor película y una con las que más he disfrutado. Es que hay muchas, pero Capitán América, el Soldado de Invierno. ¿Película favorita de DC? De Batman, actualmente. La Zack Snyder Justice League. Pues a día de hoy, El Caballero Oscuro. DC... el Batman el Caballero Oscuro de Nolan. ¿Batman o el Capitán América? Batman. Batman. ¿Superman o Spider-Man? Spider-Man. 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 ¿Wonder Woman o Capitana Marvel? Capitana Marvel. Esa es complicada. He leído más de Wonder Woman, así que Wonder Woman. Wonder Woman. ¿El Joker o Thanos? Thanos. Joder, estabais aquí. Thanos me gusta más. Aquí depende, pero me voy a inclinar más hacia el Joker. Joker. ¿Director que te gustaría que dirigiera el crossover entre Marvel y DC? Pues me gustaría que fuesen los hermanos Russo, pero teniendo en cuenta que James Gunn tiene muchísimo más tirón en DC, yo creo que será James Gunn. Iba a decir de cachondeo Martin Scorsese. A él no le gustaría mucho. Pues yo a lo mejor haría un binomio con los hermanos Russo y a lo mejor cogería a James Gunn, ¿no? Que también está ahora en DC, o incluso a Zack Snyder, y que entre todos hiciesen, o entre varios directores de Marvel y DC, que podría salir algo bastante chulo. Me gustaría una colaboración entre quizás varios directores. Me gusta mucho lo que han hecho los hermanos Russo con Marvel y creo que tienen experiencia con este tipo de crossover. Lo han demostrado en Infinity War y en Endgame, pero también me gustaría que tuviese el toque de algún director independiente, que no fuese muy conocido, pero que tuviese experiencia con el mundo de la ciencia ficción. Hombre, los hermanos Russo lo han hecho muy bien con Marvel, los Russo. ¿Cuántas veces irías a ver la película? 3 o 4. Ostras, pues todas las que consiguiese invitar a alguien para engancharle a esto, que es lo que intento un poco siempre. Hombre, pues teniendo en cuenta las veces que he ido a ver otras películas así muy esperadas, pues yo creo que estaría como mínimo y iría 4 o 5 veces, contando entre ir yo por la emoción, volverla a ver para captar los detalles, acompañar a amigos, a familia, estaría en torno a 5 veces como mínimo. Pues por lo menos un par de veces. Es evidente.
Para un fan de las películas de superhéroes, la mera posibilidad de que sus dos franquicias favoritas unan universos, aunque sea una sola vez, es una fantasía. Un sueño que no podemos calcular cuán lejos está de hacerse realidad. El mercado invita a intentarlo. Los números cuadran y las líneas argumentales no parecen impedirlo. Pero, ¿quieren Marvel y DC volver a trabajar juntos? ¿Por qué no lo han hecho aún desde 2003? ¿Cuál es la relación entre Disney y Warner Bros., compañías que poseen sus derechos cinematográficos? ¿Y cómo se plantearía? ¿Sería una lucha conjunta de ambos universos o una batalla campal entre ellos? La fusión entre Marvel y DC podría parecer un hermanamiento entre un género, el de los superhéroes, contra los ataques del resto del cine. Por ahora se queda en una comidilla más en Hollywood, pero el rumor cada vez adquiere más fuerza. Y si algo saben hacer Marvel y DC, es escuchar a sus fans.